Cordial saludo compañeros, mi nombre es Oscar Ramos, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica, pertenezco al grupo número 9 del curso Software para Ingeniería. En este video se va a evidenciar el desarrollo de la práctica número 1 de este curso, en el cual se deben desarrollar 4 programas en MATLAB o SILAB. Para este caso se debe mostrar también que MATLAB está instalado, como se puede evidenciar acá. Tengo MATLAB instalado y los 4 problemas que se plantearon para desarrollar un programa para la solución de cada uno. En el problema número 1 se solicita que se pueda calcular la caída de tensión en 2 resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión. Allí, para poderlo hacer, se deben ingresar los valores de las resistencias y del voltaje. Acá tenemos una imagen de cómo lo podemos calcular. Entonces, en el programa se solicitará un voltaje de entrada, un valor para R1 y un valor para R2. Aquí tenemos el código de ese primer problema. Se crea un mensaje diciendo qué podemos hacer con este programa. Aquí tenemos las variables de entrada, que son denominadas A, B y C, donde A es el valor de voltaje, B es R1 y C es R2. En estas 3 líneas tenemos las operaciones que se van a realizar para lograr calcular el valor de voltaje en un sistema de divisor de tensión. Y al final vamos a imprimir o a mostrar el valor correspondiente a ese cálculo. Vamos a iniciar el programa. Acá nos sale el mensaje: este programa permite calcular la caída de tensión en 2 resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión. Recuerde que los valores de resistencia serán en ohmios y el de voltaje en volts. Acá nos pide ingresar el valor de voltaje, para este caso diremos que son 12 voltios. Nos pide ingresar el valor de R1, vamos a darle que 100 ohmios. Después ingresar el valor de R2, ingresemos 500 ohmios. Y nos va a dar el valor de caída de tensión, es de 10 voltios. Ahí confirmamos el correcto funcionamiento del primer programa. Borramos todo y ahora pasamos al problema número 2. En este nos pide calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias que conforman un divisor de corriente formado por 2 resistencias. Entonces vamos a mirar esta imagen donde podemos calcular el valor de 2 resistencias en un circuito divisor de corriente. Entonces vamos a necesitar el valor de corriente y el valor de R1 y R2. Entonces aquí igual este código es muy similar al anterior. Un mensaje que nos dice qué podemos hacer con el programa, un mensaje que nos dice que debemos tener en cuenta que los valores deben ser en ohmios y en amperios. Lo mismo, tenemos 3 variables de entrada donde ingresamos el valor de corriente, el valor de R1 y el valor de R2. Y acá tenemos la operación que se va a realizar para calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias. Entonces iniciamos el programa, salen los mensajes y nos solicita ingresar el valor de corriente. Vamos a decirle una corriente de 5 amperios. Nos pide el valor de R1, un valor de 100 ohmios, y nos pide ingresar el valor de R2, démosle también 100 ohmios. Nos dice y nos arroja los valores de
corriente en R1 es de 505 y el valor de corriente en R2 es de 505 debido a que usamos el mismo valor de resistencias, pero borramos y volvemos a ejecutar el programa para validar que sí funciona. Ingresamos valor de corriente 5, R1 100 ohmios y R2 200 ohmios. Aquí podemos ver que, que al variar el valor de la resistencia debe variar el valor de corriente en cada una de las resistencias del circuito. Ahora pasamos al problema número 3, el cual nos pide realizar un programa que capture unidades de voltios y unidades de ohmios, y allí almacenar esto en un arreglo y poderlo expresar en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios, y igualmente para los valores de resistencia. Y también debemos calcular la corriente que hay en la resistencia, y también debe ser expresado en miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios. Vamos a validar el código. Lo mismo, colocamos un mensaje que nos dice qué va a ser el programa. En este caso pues tenemos solamente dos variables de entrada, que son el valor de voltaje y el valor de resistencia. Aquí tenemos los tres arreglos, donde A es el arreglo para el voltaje, B es el arreglo para ohmios y C es el arreglo para amperios, arreglo para voltaje, resistencia y corriente. Ejecutamos el programa. Vemos el mensaje que nos dice para que funcione este programa. Nos pide ingresar el valor de voltaje. Vamos a decirle que es un voltaje de 12 y nos pide ingresar un valor de resistencia. Vamos a decirle que es 100 ohmios. Aquí vemos que nos muestra los valores en nanovoltios, microvoltios, milivoltios, kilovoltios y megavoltios, y así tanto para resistencia como para corriente. Por lo menos podemos ver que acá está expresado los valores en corriente. Decimos que son 120 miliamperios, o esto también se puede expresar en 0,00012 kiloamperios. Y lo mismo para los ohmios, decimos que tenemos 0,1 kiloohmios y 0,012 kilovoltios, o esto es equivalente a 12.000 milivoltios. Acá tenemos expresados los valores para cada uno de los valores en voltios, resistencia y corriente. También evidenciamos que el programa funciona y cumple con lo solicitado. Ahora pasamos al problema número 4, donde nos pide realizar un programa donde se solicite el valor de cierto número de capacitores y se pueda calcular el capacitor equivalente en un circuito en serie o paralelo. Entonces vamos a mirar la siguiente imagen, donde nos dice que en un circuito en serie el valor de capacitancia equivalente va a ser la suma de 1 sobre el condensador, de acuerdo a la cantidad de condensadores que tengamos, y en paralelo va a ser la suma de cada uno de los condensadores. Entonces revisamos el código. Lo mismo, tiene un mensaje que nos dice para qué sirve el programa, y en este caso tenemos
dos variables de entrada al iniciar y otra variable de entrada que nos solicita el valor del condensador o de los condensadores que se ingrese. Vamos a comprobar el funcionamiento. Tenemos el mensaje. Acá en este mensaje dice que para calcular condensadores en serie digite 1, para calcular condensadores en paralelo digite 2. Vamos a hacer primero con condensadores en serie, entonces nos pide digite selección, entonces le ingresamos 1, después nos pide ingresar la cantidad de condensadores, vamos a hacerlo con 2 condensadores. Nos dice que pues lo que hemos seleccionado, condensadores en serie. Ahora nos pide ingresar el valor del condensador, vamos a decir que son 5 faradios, y después nos pide ingresar nuevamente el valor del condensador. Para este caso el segundo condensador le damos también 5, y el capacitor equivalente en faradios es 0.4 para 2 condensadores de 5 faradios que están en serie. Ahora vamos a probar en paralelo, allí debe ser la suma nuevamente. Entonces aquí seleccionamos 2, ingrese la cantidad de condensadores 2, nos dice condensadores en paralelo, ingresamos el valor del primer condensador, después el del segundo, y nos dice que el capacitor equivalente es 10. Así concluimos que se desarrollaron los 4 programas solicitados, los cuales cumplieron con el propósito de esta actividad y funcionan adecuadamente. Agradezco su atención y reciban un cordial saludo. Gracias.